Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les voy a hablar sobre las hijas del sultán Ibrahim I, conocido como el Loco. Este video es a pedido de Sabri Rickert. Ibrahim I fue un sultán otomano que reinó entre 1640 a 1648. Tuvo muchas consortes y se casó legalmente una vez. Con su consorte más conocida, Turhan, tuvo posiblemente a Geberhan Sultán, que nació en 1642 y que con solo 4 años, en 1646, se casó con Damat Kafer Pasha, que moriría un año después, llevándole casi 50 años. No se sabe bien cuándo fue su segundo matrimonio con Mehmed Pasha, si en 1647, 1653 o 1660. Lo cierto es que volvió a enviudar en 1682. Su último matrimonio fue en 1692 con Yusuf Pasha. A principios de 1694 cayó enferma, aunque no sabemos de qué. Y el entonces sultán, su medio hermano Ahmed II, ordenó que se la trasladase a Edirne, creyendo que el clima la ayudaría. Lamentablemente no hubo mejoras y Geberhan muere el 27 de octubre de 1694 en el Palacio de Edirne, siendo enterrada en la Mezquita de los Príncipes en Constantinopla. No hay ninguna mención de que haya tenido hijos. La segunda hija de Ibrahim y Turhan fue Atike Sultán. De ella, lamentablemente, sabemos muy poco. Se cree que nació en 1643 y en 1648 se casó con Kenan Pasha, que falleció en 1659. En ese mismo año, se casó con Ismail Pasha, que falleció en 1666. No hay mención de que haya tenido hijos, como también el año de la muerte, pero se cree que fue durante el reinado de su hermano Mehmed IV. Ibrahim, con su segunda favorita, Salih Dilayub, tuvo una hija. Ayssi Sultán nació en 1646, casándose en 1655 con Mustafa Pasha, que fue ejecutado en ese mismo año. Después de eso, ya no hay mención sobre Ayssi, haciendo suponer que nunca más se casó ni tuvo hijos y que posiblemente falleció durante el reinado de Mehmed IV. Se cree que Ibrahim tuvo una hija con Hatice Muazzez llamada Fatma Sultán, que nació en septiembre de 1642, que en 1645 se casó con Yusuf Pasha, que fue ejecutado al año siguiente. Un mes después estaba comprometida con Fasil Pasha, pero parece que no llegaron a casarse. Luego de esto, ya no se sabe nada más de Fatma, solo que falleció en 1682. Con su cuarta concubina, llamada Magienber, tuvo una hija llamada Kaya Sultán, que nació en 1642. En 1649 se casó con Mehmed Pasha, que fue ejecutado en 1661. Luego de esto, ya no se sabe qué pasó con Kaya. La quinta concubina, llamada Yazbagli, le dio una hija llamada Beyhan Sultán, que nació en 1648. Lo único que se sabe de ella es que murió en 1675. Luego, tenemos una madre desconocida que parece ser la primera con quien estuvo Ibrahim, que le terminó dando 4 hijas, o tal vez sean de madres diferentes. Una hija de nombre desconocido, que nació en 1640 y que en 1648 estaba comprometida con Baki Bey, pero luego no hay más datos. Beyhan Sultán, que nació en 1645 y al siguiente año se casó con Hassan Pasha, que moriría en 1647. En ese mismo año se casó con Ahmed Pasha, que fue ejecutado en 1648. Meses después se casó con Ibrahim Pasha, ejecutado en 1683. Su último matrimonio fue en 1689 con Mustafa Pasha, que falleció en 1699. Beyhan murió en el 1700, siendo enterrada en la mezquita del sultán Suleimán. Luego, Ibrahim tuvo otra hija llamada Umi ul Gulsum Sultán, que solo sabemos que se casó en 1654 con Ahmed Pasha. Y la última hija, de nombre desconocido, que en 1666 estuvo casada con Qasim Pasha. En total, la mayoría de los historiadores creen que Ibrahim tuvo 10 hijas, aunque de la mayoría casi no hay datos de su vida. Bueno amigos y amigas, espero les haya gustado el video. Si fue así, no se olviden su like y de compartirlo.
Si desean alguna biografía, acuérdense, solo me escriben. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.